Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yanela Fitzcarral y voy a hablar sobre 5 casos del libro del Dr. Oliver Sacks y Guía del Diagnóstico Neuropsicológico de Ardila y Ostrowski. Caso número 1. El marinero perdido. El señor era un marinero que era incapaz de recordar hechos recientes, pero podía recordar antes del 1945. Dentro de sus antecedentes se encontró que tuvo problemas con el alcohol. En su diagnóstico sintomático podemos encontrar que no podía recordar hechos recientes, mas sí lograba recordar hechos pasados. En su diagnóstico etiológico encontramos síndrome de Korsakoff. En su diagnóstico topográfico, el lóbulo temporal, lóbulo frontal, certeza prefrontal, hipocampo, áreas de Brodmann 9 y 12, segunda unidad funcional de Luria. En su diagnóstico sindromático, amnesia anterograda, cambios de comportamiento y anosognosia del déficit. El lóbulo temporal procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, el oído, la vista y el tacto. El hipocampo y la memoria. El hipocampo es un área relacionada con la corteza cerebral que se ubica al interior del lóbulo temporal. En el caso de la memoria a corto plazo, nuestros recuerdos más recientes se quedarán en la corteza prefrontal. En cambio, para guardar los recuerdos que pertenecen a la memoria a largo plazo, el hipocampo trabajará con ellos. La amnesia anterógrada. Básicamente, quien la padece no logra recordar lo que va sucediendo, es decir, no tiene memoria a corto plazo y se olvida en unos segundos de lo que ha sucedido. En el caso 2, manos. Señora de 70 años que padece de ceguera con parálisis cerebral. Asimismo, a causa de la parálisis presenta espasmodismo y atetosis. Sin embargo, a pesar de la enfermedad que presenta dificultad para poder mover sus manos, puesto que manifiesta que son como una masa, no obstante, no debería tener una afectación en sus manos. En su diagnóstico sintomático podemos encontrar que no logra mover sus manos, sentirlas, parte de ellas solo es una masa. En su diagnóstico etiológico, parálisis cerebral. En el diagnóstico topográfico encontramos el lóbulo parietal, cerebelo, ganglios basales, área de Brodmann 321. En el diagnóstico sindromático encontramos la amnesia anterógrada, cambios de comportamiento y anosognosia de déficit. ¿Cuál es la función del lóbulo parietal? El lóbulo parietal procesa información relacionada con la temperatura, el gusto y el tacto y el movimiento, mientras que el lóbulo occipital es el responsable de la visión. El lóbulo temporal procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, oído, vista y tacto. En los ganglios basales y cerebelo son las estructuras subcorticales principales que reciben y envían información a la corteza cerebral para influir en el movimiento y la cognición. En contraste, los circuitos del cerebelo se cree que contribuyen a un aprendizaje mucho más rápido y plástico. En el caso 3, a nivel. McGregor es un señor de 93 años que sufre de Parkinson. Refiere que las personas le refieren que camina inclinado, pero él considera que no es así. Él camina erguido y correctamente. Al llegar a la consulta, puede notar que es cierto que no camina derecho y tiene dificultad para ello. En su diagnóstico sintomático podemos encontrar que él no tiene equilibrio para poder caminar derecho. En el diagnóstico etiológico encontramos que sufre de Parkinson. En el diagnóstico topográfico podemos encontrar que los ganglios basales. En el diagnóstico sindromático, atrofia multisistemática, ataxia, reflejos vestibulares superiores alterados.
La función de los ganglios basales es refinar los movimientos voluntarios. Esto lo hacen al recibir los impulsos de la corteza cerebral para el próximo movimiento, que luego procesan y ajustan. Los ganglios transportan estas órdenes hacia el tálamo, el cual pues transmite esta información al regreso de la corteza. La atrofia multisistemática es un raro trastorno neurológico degenerativo que afecta las funciones involuntarias autónomas del cuerpo, incluidas presión arterial, respiración, función de la vejiga y control motor. La ataxia, dificultad de coordinación de los movimientos, características de ciertas enfermedades neurológicas. Caso número 4. Vista a la derecha. La señora S ha sufrido un ataque que afecta las partes posteriores y más profundas del hemisferio derecho. La señora S, cuando le llevan su comida, se queja constantemente porque no le dan postre, la entrada o la ración mínima, por lo que se queda de hambre, a lo que las enfermeras le refieren que está a su lado y por ello usa silla giratoria para poder ver todo lo que está a su derecha, ya que le es imposible ver lo que se encuentra a su izquierda. En su diagnóstico sintomático podemos encontrar que no puede ver los objetos que se encuentran hacia el lado izquierdo. En el diagnóstico etiológico podemos encontrar heminegligencia. En el diagnóstico topográfico encontramos el lóbulo parietal derecho, visuales especiales, hemisferio derecho y área de Brodmann 17. En el diagnóstico sindromático, heminegligencia unilateral. El síndrome de negligencia unilateral o heminegligencia se define como la incapacidad o dificultad para detectar, atender o responder a estímulos presentados controlatariamente a una lesión cerebral. ¿Qué función cumple el lóbulo parietal? El lóbulo parietal procesa información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento. Caso 5. El hombre que se cayó de la cama. El paciente descubre al despertar que tenía a su lado una pierna de alguien y expresó: una pierna humana cortada, era horrible. El paciente se quedó asombrado de ese hecho y creyó que todo era una broma de alguna enfermera con humor negro. Luego de ello intentó tirar la pierna al suelo y cayó junto con la pierna y se dio cuenta que ahora la tenía unida a su cuerpo. En su diagnóstico sintomático podemos encontrar que el paciente refiere que tiene una pierna de humano a su lado que no es suya e intenta tirarla y cae junto a la pierna. En el diagnóstico etiológico, hemiplegia izquierda. En el diagnóstico topográfico, lóbulo parietal posterior, hemisferio izquierdo y área de Brodmann 3-2-1. En el diagnóstico sindromático, autotopagnosial. La hemiplegia izquierda es la parálisis de la parte izquierda del cuerpo después de una lesión del hemisferio derecho del cerebro, hemisferio no dominante, causado por un derrame cerebral o por falta de aporte de oxígeno. ¿Qué función cumple el lóbulo parietal? El lóbulo parietal procesa información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento, incapacidad para reconocer o localizar las diversas partes del cuerpo como consecuencia de una lesión orgánica cerebral. Lesión lóbulo parietal. Los lóbulos parietales tienen las funciones siguientes: interpretar la información sensorial del resto del cuerpo, combinar las impresiones de forma, textura, peso en las percepciones generales, influir en las habilidades matemáticas y la comprensión del lenguaje, almacenar los recuerdos especiales que nos permiten orientarnos en el espacio, saber dónde estamos, y mantener el sentido de la orientación, saber a dónde vamos. Por último, procesar la información que nos ayuda a percibir la posición de las distintas partes del cuerpo.
Ciertas funciones tienden a ser controladas en mayor grado por uno de los lóbulos parietales, generalmente el izquierdo. Se considera el lóbulo dominante cuando controla el lenguaje del otro lóbulo, el no dominante. Tiene otras funciones, como permitir que la persona se dé cuenta de cómo se relaciona el cuerpo con el espacio que lo rodea. Si el lóbulo parietal no dominante, normalmente el derecho, está dañado, se pierde la capacidad de hacer tareas sencillas como peinarse o vestirse, un trastorno denominado apraxia. También puede haber problemas para entender cómo los objetos se relacionan entre sí en el espacio. En consecuencia, las personas pueden tener problemas para dibujar y construir cosas y perderse en su propio vecindario. Estas personas también pueden ignorar la gravedad de su trastorno o negar su existencia e ignorar el lado del cuerpo opuesto al daño cerebral, normalmente el izquierdo. Eso sería todo, muchas gracias.